Estamos abriendo nuestra Biblia en este momento en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a dar lectura a los primeros versículos para continuar. No hemos podido todavía a fondo meternos ya en la exégesis del pasaje por tanta documentación e información que tenemos que descubrir y conocer histórica y geográficamente para poder entender el trasfondo de las profecías, principalmente del libro del Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. A los que les interese la palabra original griega para ramera es porne, con P de papa, porne. De ahí viene la palabra pornografía, porne. Te mostraré la sentencia contra la gran porne o ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado. Fornicado es porneuo. Vean, todas las palabras fornicar, ramera, prostitución tienen la misma raíz etimológica en el griego, con la cual han porneuo, fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su porneia. Ahora sí, de su fornicación o de su pornografía. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su porneia, de su fornicación, y en su nombre un nombre escrito en su frente: Babilonia la grande, la madre de las porne, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué esta mujer en el Apocalipsis capítulo 17 se le representa como una ramera? En esta noche vamos a contestar esa pregunta. ¿Y qué relevancia tiene esto espiritualmente a la luz del movimiento religioso internacional que actualmente lo tenemos desarrollándose enfrente de nuestros propios ojos? ¿Saben ustedes que la palabra prostituta o ramera se usa en la Biblia de 2 formas, lo mismo que la palabra fornicar? Esto es muy importante. En el sentido físico, una persona adúltera es una persona que le es infiel a su pareja, al hombre o a la mujer, o una mujer ramera es una persona que vende, porque la palabra prostitución en el griego significa amor que se vende, amor que se vende. Cualquier mujer que venda su cuerpo, o puede ser también hombres, hay hombres también, ¿verdad?, que ya están vendiéndose. En la zona rosa me contaban el otro día que hay muchachos de 16 a 20 años de edad que van en las noches a vender sus cuerpos a los homosexuales. Así, jovencitos que no son homosexuales, pero para irse a Acapulco gratis y tener un departamento gratis, van a vender sus cuerpos a los homosexuales. Y hay mujeres que de la misma manera venden sus cuerpos por unas pocas monedas. Ahora, no necesariamente en la Biblia, cuando una persona se vende por monedas, significa que sea prostituta, porque hay personas, o hay mujeres y hombres también, que aunque no cobren dinero, una muchacha, por ejemplo, que le entrega su cuerpo antes de casarse a 5 o 6 hombres, ¿verdad?, es una prostituta. ¿Por qué? Porque se vendió, o sea, le entregó su cuerpo gratis, sin darse cuenta que el cuerpo de ella no es de ella, es el templo del Espíritu de Dios. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿qué no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, si el Espíritu Santo entra a mi cuerpo y me dice Dios que ahora Él es el dueño de mi cuerpo, Romanos 12:1, y que presente mi cuerpo en sacrificio vivo, es santo, agradable, que es la manera más racional de vivir,
En ese momento yo tengo que entender que ya no puedo, desde que tengo a Jesucristo, hacer lo que yo pueda con mi cuerpo. Ya no puedo tatuarme, ya no puedo hacerme rayas, no puedo cortarme mi cuerpo, no puedo ingerir bebidas embriagantes, no puedo fumar, no puedo hacer cosas, desvelarme, cualquier cosa que atente contra mi salud. No puedo comer en demasía. Cualquier cosa que atente contra mi salud o contra mi cuerpo es pecado a los ojos de Dios, porque mi cuerpo no es mío, es el templo de Dios. Entonces, cuando yo comprendo esto, me doy cuenta que inmediatamente debo de poner atención a la voz del Espíritu de Dios. Mi cuerpo no es mío. Y si una muchacha le entrega su cuerpo a un hombre, aunque el hombre no le esté pagando, le está dando algo que no es de ella. ¿Por qué? Porque su cuerpo, dice 1 Corintios 7, el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo sino su mujer, y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo más que su marido. Así que el día que nos casamos, mi cuerpo ya no es mío. Ya no puedo usar la masturbación, ya no puedo satisfacerme sexualmente yo para poder yo complacerme o decir desahogarme. Como dijo un muchacho un día: ay, Armando, es que yo necesito hacer algo. Le dije: nadie, escúchame, nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. Nadie. Pero si dejas de comer te mueres, si dejas de beber te mueres. Pero tú puedes pasar 15 años sin tener relaciones sexuales. Así que no vengas con que te dijo el psiquiatra o el psicólogo o tu maestro en la escuela o tu doctor corazón de que necesitas a fuerza desahogarte y hacer algo, porque el impulso sexual es algo que no puede ser restringido ni tampoco limitado. Esto es mentira a los ojos de la Biblia. No te va a pasar nada porque hasta que llegues al momento de tu matrimonio tengas relaciones. Y si eres viudo o divorciado, no te va a pasar nada. Tú puedes llegar el momento en que hasta se muere este impulso, hasta que Dios lo reviva en tu próximo matrimonio. Pero el sexo está prohibido fuera del matrimonio. Así que nada de que tengo necesidad, porque no es verdad. Tú vas a descubrir que tú puedes tener control sobre tus impulsos sexuales. Muy bien, para poder ilustrar la fornicación y el adulterio espiritual, Dios usa entonces el adulterio físico y la fornicación física. Y en la Biblia, por ejemplo, vean ustedes ahí en Santiago capítulo 4, antes de Apocalipsis, está Judas, primera de Juan, y luego está Santiago. Miren lo que dice el apóstol Pedro, antes de Pedro, está Santiago capítulo 4, y dice el versículo 'ya lo tienen? Oh almas adúlteras, ¿qué no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4, versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vean ustedes cómo se le llama ahora en el ámbito, en la dimensión espiritual, para que ya vayamos a comprender mucho mejor, a los cristianos que profesan seguir a Cristo, pero que sin embargo al mismo tiempo el sábado en la noche están en la disco y el domingo en la mañana están en la iglesia diciéndole santo, santo, santo. El viernes se emborrachan y el domingo vienen a adorar a Dios. Tienen amigos del mundo y sin embargo vienen a profesar seguir a Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, esto se llama adulterio espiritual. Cuando en el Antiguo Testamento Israel se comenzó a alejar de la dirección de Dios y comenzó a ir a Egipto, a Siria, a Babilonia, a pedirles ayuda, Dios acusa a su nación, a su pueblo, a su tesoro especial, a Israel, los acusa de adúlteros. Entonces vamos a ver en Isaías capítulo 1, de qué forma el profeta se dirige a la nación de Israel. Isaías 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. El profeta Isaías se dirige a la nación de Israel y le llama ramera. O sea, para que ellos entendieran, el pueblo de Dios, que ellos estaban como las prostitutas en el mundo, vendiéndose a otros dioses y al ir tras otros dioses
se les acusa de adulterio espiritual. Esto es lo que significa en el lenguaje simbólico de la Biblia la palabra ramera. Veamos otro ejemplo. Después de Isaías sigue Jeremías, capítulo 3, versículo del 6 al 8 y el 9. Jeremías 3, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. ¿Se dan cuenta cómo se está dirigiendo el Espíritu Santo a una nación? ¿Cómo se está dirigiendo a ella? Como si fuera una prostituta, como si fuera una ramera. Versículos del 6 al 8. Me dijo Jehová en los días de Israel: mira cómo se va detrás de todo monte, de todo árbol frondoso, y allí fornica. Versículo 8 y 9. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. O sea, Dios se divorció de su nación, de su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios le dio a esa nación con la que él se había casado, le dio carta de divorcio, porque en la Biblia la única causal para el divorcio es el adulterio. Y en 1 Corintios 7, el abandono de hogar. O sea que si tu esposa se va 6 meses o tu marido se va 6 meses y no regresa, inmediatamente tú tienes la obligación moral delante del gobierno civil y delante de la Biblia, delante de Dios, de ir a levantar un acta de abandono de hogar de tu esposo o de tu esposa inmediatamente. ¿Para qué? Para proteger tus intereses, para que te dé la pensión, para tus hijos, para cuidarte. Y él puede meter una demanda, tú puedes meter una demanda, pero es la única causal. Que tu marido te pega, sepárate físicamente, temporalmente de él, pero no te puedes divorciar. La única razón por la cual en la Biblia se permite el divorcio es a través del adulterio, o lo mismo, ¿verdad? Si tu marido es homosexual, te puedes divorciar de él, o descubres que tu esposa es lesbiana, también te puedes divorciar de ella. Pero bajo ninguna otra causal Dios permite dar carta de repudio o de divorcio. Esto es muy importante y también es importante consultarlo con tu pastor. Ahora dice aquí en el versículo 9: y sucedió, Jeremías 3:9, que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Cómo le llama Dios a la idolatría en el Antiguo Testamento? Fornicación. Adulterio. Le llama ramera. La idolatría es dejar al Dios vivo y verdadero e irse tras otros dioses. Es exactamente lo mismo con un matrimonio. Hagan de cuenta que tú estás con tu esposa y le dices: ¿me dejas ir a dar la vuelta a Garibaldi a las 12 de la noche el sábado? Oye, esposa, ¿y ya que vas? Pues voy a ver a quién me encuentro. Y con cada mujer que pasa, tú vas en la calle y te le quedas mirando a otra mujer o te le quedas mirando a otro hombre. Eso a los ojos de Dios es abominable. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desear ese hombre, para desear esa mujer, quisiera que esa mujer fuera mía, o comienzas a pensar en tu mente que te puedes acostar con ella o acostar con ese hombre, Dios ve esa intención y a los ojos de Dios es adulterio. Entonces tenemos que entender que el hombre mira lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Entonces en el Antiguo Testamento la idolatría, así Dios se siente. Si nosotros somos su pueblo y nos casamos con él y nos vamos tras otros dioses, o vamos a servir al mundo, o nos vamos a los ídolos, Dios nos llama adúlteros. Una mujer entonces se convierte en adúltera cuando casada tiene relaciones sexuales con otro hombre. Esto se llama prostituirse. Y en el sentido espiritual, ya lo vimos, este término también se usa para las personas que profesan amar a Dios y se vuelven a otros dioses o ídolos paganos del mundo. La gran prostituta en el libro de Apocalipsis, la ramera, representa, apúntalo, a la religión apóstata, a la religión unida al mundo, los sistemas religiosos del mundo. La persona que prometió seguir a Cristo, pero ha cometido adulterio con el mundo. Esto es lo que
la ramera en el Apocalipsis representa. Esta ramera, este conjunto de religiones apóstatas, de aquellos que no es cierto que le son fieles a Cristo, eso es lo que representa la infidelidad. ¿Qué representa la prostitución? La hipocresía. Ay, te amo y andas con otra, te amo y andas con otro. Representa el sistema del mundo religioso en contra de la verdadera esposa de Jesucristo. Vean ustedes en Mateo capítulo 23 las palabras con las cuales Jesucristo se dirigió a los religiosos. Y en estas palabras, que las examinemos profundamente y de una forma breve, podremos distinguir claramente qué diferencia tan grande hay entre ser religioso y ser cristiano. Es un mundo de diferencia. Mateo 23, versículos del 2 al 3. Dice Cristo: en la cátedra de Moisés se sientan. La palabra cátedra es silla en el griego. En la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Con esto Cristo quiere decir que los fariseos de su tiempo se sentaban en la silla donde Moisés se hubiera sentado a juzgar, y ellos representaban a la religión judía y representaban a los mandamientos de Moisés, y ellos eran principalmente los que violaban lo que tenían que enseñar. Así que dice Cristo en el versículo 3: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuándo te conviertes en una persona religiosa? Cuando dices que eres algo y en la praxis, en la práctica, no vives lo que tú dices que eres. Y en ese momento, cuando nosotros decimos que somos algo y no estamos haciendo lo que estamos hablando, en ese momento algo sucede misterioso en el mundo del espíritu, y se le llama la desintegración de la personalidad. Los psicólogos han calificado a las personas esquizofrénicas, que significa mente dividida, esquizofrenos en el griego, como personas que tienen doble o triple o cuarta personalidad. Le llaman problemas múltiples de la personalidad. Han descubierto que hay personas que tienen una actitud en su casa, llegan a su trabajo y son otra persona, llegan a la iglesia y tienen cara de San Martín de Porres, llegan al trabajo y tienen cara de capataces, llegan a su casa y son unos dictadores, son como reyes que creen que todo es que servir. Mis chanclas, préndeme la televisión, mi té, no le preocupa cómo estuvo la esposa, qué problema tienen los hijos, ¿verdad? Tienen 3 o 4 personalidades. Van de viaje y tienen otra personalidad, con la policía tienen otra personalidad. Y estas personas que tienen tantas máscaras y dan una apariencia diferente según con el movimiento, con el grupo de gentes con el que se encuentren, los califican como problemas mentales de muchas personalidades. Pero la Biblia le llama en Santiago 1 hombres de doble ánimo. Y esta palabra ánimo en el griego es alma. O sea, antes de Freud, 2000 años antes de Sigmund Freud, la Biblia ya calificaba a las personas que dicen y no hacen como personas que tienen una doble personalidad. Ahora, ¿por qué te comienzas a desintegrar? Porque comenzamos a vivir algo de lo cual no estamos convencidos. Comenzamos a vivir algo de lo cual no estamos convencidos. Tú dices que eres cristiano, pero ya tienes 1 año en Cristo, 2 años en Cristo, y tus amigos te hablan para participar de alguna cosa prohibida por Dios, o ya tienes 4 años en Cristo y tu cuñada: ay, pues yo quiero que seas la madrina de ramos de mi nene, y vas a la primera comunión, mijito, y que quiero que seas el padrino de la primera comunión. Y tú participas de un rito mentiroso, participas de una mentira con ese niño por no ir en contra de la familia, y les pones una cara y no haces nada durante toda la celebración, ni durante toda la boda, ni durante todo el rito religioso, y vienes por otro lado y dices que eres cristiano. Y Dios te está viendo y te pregunta: ¿por qué te vendiste a tu familia? ¿Qué amas más, la gloria que viene de tu familia que la gloria que yo te doy?, dice el Señor. Y así eran los fariseos, amaban más la gloria que viene del mundo que la gloria que proviene de Dios.
Y cuando nosotros aceptamos participar de las cosas del mundo para darle ocasión al mundo de agradar al mundo, nos estamos prostituyendo, nos estamos vendiendo, estamos comprometiendo nuestras convicciones. Y nuestras convicciones son puestas a prueba por Dios continuamente a través de las pruebas diversas que atravesamos en la vida. Dice en Mateo 23, versículos del 5 al 7: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Si en tu corazón existe el deseo de reconocimiento, si te encanta salir en la foto y quieres salir en cualquier reunión que llegues, quieres ser el centro de la atracción de todos, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y cualquier reunión que haya, ¿verdad?, en un estadio, cualquier cosa, quieres treparte ahí arriba, donde todos son vistos y donde todos están, en lugar de que alguien te diga, siéntate hasta atrás, y te digan, pásale aquí adelante. Hay personas que aman ya venir y sentarse y ocupar los primeros lugares, porque aman ser vistos por los hombres, aman que la gente les diga, aquí estoy, ya me viste donde estuve el domingo, ya viste que yo estuve en medio de todos en la foto, ya viste que estuve junto con esta persona. Y estas personas son precisamente gobernadas por lo que se llama un espíritu religioso. Y esto era lo que eran precisamente los fariseos. Dice el versículo 13 del mismo capítulo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estas personas, tú les preguntas a una persona religiosa, oye, de acuerdo a tu religión, ¿cómo se entra al cielo? Bueno, pues mira, mi abuelita me dijo. ¿Y a tu abuelita quién le dijo? Su abuelita. ¿Y a la abuelita, tu abuelita quién le dijo? Entonces, tú nunca le preguntas, nunca has checado tú en la Biblia, ni te has preocupado por convencerte que lo que te transmitieron tus padres, que lo que te transmitieron tus familiares es la verdad, o solamente vives una religión y participas de la religión por costumbre, por tradición, porque forma parte de tu familia. Entonces, estas personas les preguntas, ¿y a tus hijos qué les vas a enseñar? Lo mismo, se llama la fe del carbonero. ¿En qué crees tú? Por lo que cree mi familia. ¿En qué cree tu familia? Por lo que creo yo. Y nos damos cuenta que no existen convicciones, ni entran al cielo, ni dejan entrar a los que quieren entrar verdaderamente al reino de Dios. Dice el versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Estas personas se continúan siempre preocupando por lo de afuera. Les conté que hace como 2 semanas hubo una persona que nos fue a visitar a la iglesia del sur, y acabó el servicio, y un hermano me dijo, oye, pastor, le presento a esta persona, y lo primero que me dijo es, ¿aquí por qué no se hincan? Pero así, ¿aquí por qué no se hincan? Dijo, ¿por qué no? Me dice, ay, qué feo me contesta. Le digo, ay, qué feo preguntas. ¿Y por qué no se ponen un velo las mujeres en esta iglesia? Le dije, mira, tú vienes con una actitud. Le dije, mira, en la iglesia que tú perteneces, le dije, me da tristeza porque eres una persona que has de contaminar a todos en tu iglesia. Porque con ese espíritu que tienes de crítica, de murmuración, en lugar de que digas, me disfruté la alabanza, disfruté la predicación, salí bendecido. ¿Y por qué no se hincaron cuando estaban orando? ¿Y por qué no se pusieron velo? ¿Y por qué esto y el otro? ¿Y por qué no todos hablaban en lenguas? En lugar de que vengas con esa actitud, ven y dale gracias a Dios de las cosas con las cuales Dios te bendijo. Pero hay personas que así son, van a las reuniones con el único espíritu de criticar. Y eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, siempre están por lo de afuera limpiando. Le dije, tú estás criticando las cosas que no se hicieron externamente. Le dije, pero tu corazón es de un fariseo. Así le dije a esta persona, eres un fariseo entre los fariseos. Y tu corazón no le agrada a Dios porque tienes una actitud hipócrita delante de Dios. Dice el versículo 29 y 28 de aquí de Mateo 23, 29 y 28: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres,
no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y el versículo 28 dice: así también ustedes por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esta palabra iniquidad es la palabra clave en todo el capítulo, porque es la palabra griega anomia. Anomia se tradujo iniquidad, significa ir en contra de la ley. En otras palabras, otra palabra sinónima resumida sería un rebelde. Las personas religiosas manifiestan más que cualquier otra cosa siempre rebelión a la autoridad. Les es difícil someterse a una autoridad espiritual. No se pueden someter a su pastor, no se pueden someter a su maestro, no se pueden someter en su casa, no se someten ante la policía, se pasan los altos, insultan al vendedor de allá afuera, y llegan aquí y les dicen: estacione su carro allá. ¿Y por qué? Y comienzan a bronquear a todo mundo y a pleitear con todo mundo, y siempre tienen esa espada delante y su escudo para estarse peleando y estar demandando sus derechos. En otras palabras, no son mansos de corazón. Y Dios tampoco ama esta actitud en las personas que viven de esta manera. Y vemos también en el libro de las Gálatas, capítulo 4, que el apóstol Pablo los retrató con un lenguaje todavía aún más incisivo. Dice Gálatas 4, versículo 26. Más que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocígate, oh estéril tú, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. Versículo 29, pon atención. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿qué dice Pablo? Así también ahora, ¿cómo se puede distinguir en una iglesia los que son de Saúl y los que son de David? Los Saúles siempre perseguirán a los Davides. Los Saúles siempre lanzarán lanzas y flechas y dardos y persecución y murmuración, como hablamos el domingo, y chismes en contra de los espirituales. Los que son de la carne persiguen a los que son del espíritu. Una persona que vive en el espíritu se caracteriza precisamente que está en el espíritu porque no persigue a nadie. Lo maldicen y bendicen. Hablan mal de él y él habla bien de las personas que hablaron mal de él. Bendice en lugar de maldecir y jamás profiere en sus labios engaño, ni tampoco permite que hablen mal de otras personas en su presencia. Entonces es muy fácil distinguir a una persona religiosa. Vuelvo a repetir: ama los primeros asientos, siempre buscan reconocimiento, se amargan si no lo reconocen, si no los aplauden, si no le dan un lugar que les corresponde, siempre se están fijando por lo de afuera, lo de afuera, lo de afuera, lo de afuera, siempre están hablando mal de alguien que no es su amigo, o tienen mucha envidia contra las personas que son espirituales, no les caen bien los que son buenos, critican a los buenos, critican: ay, ¿a poco eres virgen? ¿A poco tú eres como Sor Juana Inés de la Cruz? Ay, te estás perdiendo de todo, chiquita, vente con nosotros, con nuestros novios, vente para que forniquemos, vente para que nos emborrachemos. ¿A poco no vas a esa película? ¿A poco no vas a ir a la boda de tu hermano? ¿A poco vas a quedar con la familia? Siempre estaremos bajo presión filosófica y moral del mundo. Y es bajo esa presión, amado santo que me escuchas, es bajo esa presión donde manifestamos de qué estamos hechos, donde demostramos el carácter que tenemos, donde manifestamos que verdaderamente somos hijos del Rey. Porque Dios nos mandó a nadar en contra de la corriente. En lugar de cristianos deberíamos llamarnos salmones. El salmón es el único pez que nada contra la corriente.
Y Dios nos mandó para eso, ir en contra del mundo, ir en contra de la corriente, ir en contra de la opinión popular. ¿Por qué? Porque no es popular ir en contra del mundo. El mundo quiere siempre quedar y agradar a los demás. Y nosotros, si buscamos agradar al hombre, no seríamos siervos de Cristo, dice Gálatas capítulo 1. Y tú tienes que asimilar estas verdades para que comiences a costear el precio el precio que vas a pagar por seguir a Jesucristo. Y si no cargas tu cruz y me sigues, no eres digno de ser mi discípulo, dijo Jesús. Babilonia la Grande, pues, es el sistema mundano de confusión, de ambición hipócrita y de la corrupción eclesiástica, con todos los errores eclesiásticos que se cometen en el nombre de Dios. La ramera representa no solamente un símbolo religioso, sino que en Apocalipsis se le demuestra montada sobre una bestia. Ya vamos a ver después la bestia, que representa el último gobierno mundial, que es el anticristo, la bestia, con 7 cabezas, que son los 7 imperios. Más adelante lo vamos a ver. 5 han caído, 1 es, el otro es necesario que dure tiempo, y el 8º es el anticristo. Y esta bestia tiene además 10 cuernos, que representan la última forma de gobierno mundial de las naciones que surgirán del antiguo imperio romano. Esto lo vamos a ver con más detalle mucho después. Pero es importante, pues, que podamos comprender en esta noche que la prostituta representa a los sistemas, religiones falsos del mundo. O sea, en otras palabras, la Biblia profetiza que todas las religiones del mundo, escúchame, se van a juntar en un movimiento que se comenzó a conformar desde los 40 del siglo XX, que se llama el movimiento ecuménico. Ahora ya le cambiaron el nombre, porque bajo el ecumenismo ya se ventanearon y ahora se llama el movimiento interreligioso. Se oye más bonito y se oye más unitario, y toman como base Juan 17:21, para que todos seamos uno, como tú y el Padre somos unos. Un momentito, yo no puedo ser uno contigo si la verdad que tienes no es la verdad que yo sigo en la palabra de Dios, porque lo que nos hace unidos, lo que me unifica contigo, lo que me hace caminar junto contigo en el mismo camino, es que caminamos el mismo camino y creemos lo mismo que cree la palabra de Dios. Pero si tu evangelio que tú predicas, y si la forma como tú me estás diciendo para llegar al cielo es a través de las obras, es otro evangelio, y el que predica otro evangelio, anatema sea. Gálatas 1:6-8. No es fácil ser cristiano, ¿verdad? Dice en mi tierra, ¡ah, chirrión! ¡Ah, Chihuahua, cuánto apache! Ahora nos damos cuenta, es que estamos entrando en un momento en el que tenemos que despertar la conciencia de qué es ser cristiano, y que tenemos que pagar un precio por seguir a Jesús, y que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de mi Padre, sino el que hizo mi voluntad. Mateo 7:25-28. Entonces tenemos que comprender que seguir a Cristo implica cargar una cruz, y tú tienes que meter en tu corazoncito y en tu mente asimilar estas verdades, que es muy diferente ir a una iglesia de 11 a 12 el domingo, profesar y cumplir con ciertos ritos, a vivir diario cargando esa cruz. Y al llegar a tu trabajo tienes que llevar tu cruz y demostrarle a tus trabajadores que eres diferente, que eres santo, que vas en contra de las cosas que te van a perseguir, te van a apartar, tu propia familia te va a abandonar, pero es el precio que Cristo nos manda que tenemos que pagar. Para demostrar. Por eso en Santiago 2 dice que la fe sin obras es muerta. O sea, las obras no son el medio para la salvación, es la fe. Pero una fe que no tiene obras no puede ser una fe verdadera, porque la forma en que se demuestra la fe visiblemente es a través de las obras. Y si yo no manifiesto con mis obras, con mis convicciones, que sí voy en contra del mundo, ahora, ¿qué es lo que me da valor para ir en contra del mundo y demostrar que voy en contra del mundo? El Espíritu de Dios que está dentro de mí. No es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué no vas contra la corriente? ¿Por qué se burlan tus amigas y ya se burlaron de mí, ya hablaron mal de mí? Siempre, y hay cristianos que a los 3 o 4 años siempre están llorando. Es que dicen tantas cosas de mí, hermano. Y hay un líder en la iglesia que no me saluda. Y estas cosas hablaron. Supe que en la reunión que hubo hace 3 días no me invitaron. ¡Qué chillona!
Vete a trabajar al Chapulín Colorado. Tienes que entender que tienes que pagar ese precio. Tenemos que ser perseguidos, tenemos que ser calumniados, tenemos que ser desechados. Pablo decía, somos la escoria del mundo. Pero queremos vivir en camas de seda, no queremos que nadie hable mal de nosotros, no queremos que nadie nos critique, y si nos critican, nos lastimamos, estamos hechos de mermelada McCormick, ante cualquier cosa, ya nos desconchinflamos, y ya las lágrimas, abre las manos y ve cuánta sangre tienes en las manos todavía, ni clavos te han puesto y estás chillando. Está como el chiste que me dijeron el otro día. ¿Saben ustedes cómo canta un gallo que tiene Alzheimer? ¿Kikiriqué? Ay, Padre Santo, ten misericordia. Hasta ahorita lo agarraron, ¿verdad? Hechos capítulo 20. En Hechos 20, Pablo, ¿qué dijo? En Hechos capítulo 20, versículos del 28 en adelante, el apóstol Pablo estaba tan consciente de que la apostasía, el abandono de la cruz del cristianismo y los ataques nunca provendrían de afuera, sino de dentro. ¿Quién fue el más grande enemigo de Jesús cuando Él vino a la tierra? Uno de sus propios hombres, Judas Iscariote. Y si dentro del núcleo de Jesús no hubiera estado este hombre perverso, los de afuera, que de afuera me refiero porque se supone que eran los de adentro, o sea, los religiosos, no los romanos ni los celotes, sino los religiosos del tiempo de Jesús, buscaron a alguien dentro del núcleo de Jesús como un puente para meterse dentro del núcleo de Jesús y dizque ellos a través de eso poder entregarlo y culparlo de sedición y condenarlo a muerte. Pero ahí estaba el más cercano de las personas a Jesús, como dicen los salmos, el hombre a quien yo le estreché mi mano y le di de comer, me traicionó. Entonces, la Biblia nos muestra que es dentro de nosotros. Recuérdalo toda tu vida recuérdalo. Dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia, y de la iglesia a la que tú perteneces, los que nos ven por la televisión y detrás de todas las iglesias en todo el mundo, dentro de las iglesias se encuentran, de todas las iglesias del mundo, de aquí, de cualquiera, dentro de las iglesias se encuentran los más grandes enemigos de la cruz de Cristo. La pregunta es, ¿qué están haciendo dentro de la iglesia entonces si son tan enemigos y si tan gordos les caen los cristianos? No lo explica Pablo en Hechos 20, versículo 28 al 32. Pablo ya se va de Éfeso y está en la playa y están llorando todos con Pablo porque ya no lo van a volver a ver. Y entonces vean las palabras que Pablo les dirige antes de abandonar esta iglesia que él fundó de Éfeso. Hechos 20, 28. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí está dirigiéndose a los líderes. La palabra obispos en el griego episcopo significa supervisores, los que velan, los que vigilan, los que guardan, los que alimentan el rebaño de Dios, o sea, las ovejas, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, versículo 29, Pablo sabía porque era lo que el Espíritu Santo le estaba revelando. Yo sé que después de que yo me vaya, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros. O sea, mientras Pablo estuvo con esta iglesia, ¿qué labor tenemos los pastores? De estarlos, ¿qué cosa? Vigilando y buscando quiénes son los tranzas aquí, quiénes van a las reuniones de jóvenes solamente por las chavas, quién ha andado ya con 3 o 4 aquí de la iglesia, quién ha pedido 4 veces 5 prestado a los miembros de la iglesia, quiénes son los chismosos, los que han calumniado. Tenemos que detectarlos y localizarlos para inmediatamente poder apuntar contra ellos, porque en la iglesia hay 3 tipos de personas: hay ovejas, hay cabritos y hay lobos.
Las ovejas son los verdaderos cristianos. Los cabritos son los cristianos tercos, carnales, pero son hijos de Dios. Y hay los lobos, los que no son cristianos y están en medio de nosotros. Y los lobos vienen a la iglesia, ¿a qué cosa? A comerse, a arrastrar, a destruir, a matar y a robar a las ovejas. ¿Y quiénes son los responsables? Los pastores. Y por eso no les extrañe cuando sepan, y ya en la iglesia corrieron a esta familia, y corrieron, y no les extrañe estas expresiones: ay, no tuvieron misericordia, fue falta de amor que hayan corrido a fulano de tal. Y no saben la razón para que lleguemos nosotros a una decisión de expulsar a una persona y de sacarla de la comunión de la iglesia, es porque esa persona rebasó todos los límites y todos los linderos, y ha llegado un momento en que esa persona es un peligro latente para las demás ovejas. Entonces es preferible sacar el jitomate podrido de la canasta a que se pudran todos los jitomates. Por amor a los que se quedan, es al contrario, es por lo que expulsamos muchas veces a muchas personas de las iglesias. Yo tengo 28 años predicando la palabra de Dios en el ministerio, y cada vez veo menos y menos iglesias de disciplina. Yo me encuentro con pastores y les pregunto: ¿hace cuánto que no expulsas a alguien de tu iglesia? Me dicen: hace 10 años. Le digo: son puros querubines en tu iglesia entonces. Son puros querubines. Otros no les dice nada porque les preocupan más los diezmos. Pues si saco al doctor Richelieu, el que nos puso el techo de la iglesia, o el que nos regaló esto, por aquí, por allá, y en el momento en que un pastor, escúcheme también por la televisión, cuando un pastor comienza a juzgar y a tratar de detener la disciplina que Dios le manda, y sabe que el doctor Richelieu anda en adulterio y lo sigue dejando en la iglesia, y anda con 2 señoras de la iglesia y no se le disciplina, ese pastor ha prostituido su llamado. Te has vendido por 30 miserables monedas de plata, por un plato miserable de lentejas. Eres Esaú y nieto de Esaú. No podemos nosotros hacer acepción de personas, porque dejaríamos de ser siervos de Cristo. Y cuando nosotros nos manejamos con esa política, repito, hemos vendido el ministerio. Dice la Biblia: porque yo sé que en mi partida, versículo 29, entrarán lobos rapaces. Así los califica Pablo, rapaces, y dice que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora ya lo entendemos. ¿Por qué se mete esta gente a la iglesia? Se meten para, en primer lugar, sembrar dudas y semillas en contra de los líderes. Número 1. 2, para después de un tiempo sacarlos y arrastrarlos y llevárselos con ellos. ¿Y a dónde se los llevan? Solamente Dios lo sabe, y el tiempo lo dirá. A su propia destrucción. Ni entran ni dejan entrar a los demás. Yo les he dicho tantas veces: si a la iglesia a la que tú vas no estás de acuerdo en la doctrina que se predica en la iglesia en la que tú vas, tú no puedes en la iglesia a la que tú vas, no importa a qué iglesia vayas, estar: el pastor, ¿ya viste lo que dijo? Y yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Cuál es tu deber? Venir con el pastor: oiga, hermano, usted dijo esto, ¿verdad? Digo, no tiene mucha relevancia, pero cuando son cosas verdaderamente esenciales, la doctrina del Señor, puedes venir con él, pero no hacer tu ronchita y en tu casa con 3 o 4 familias, y verdad que dijo esto, y no estamos de acuerdo con esto, vayan y tengan el valor de decírselo a su pastor. No estamos de acuerdo con esto, explíquenos, estamos más nosotros. Pero cuando comienzas a y a murmurar por acá atrás, comienzas a causar y a sembrar divisiones en muchas personas, en lugar de que querías decir: ¿sabes una cosa? No estoy de acuerdo con esa doctrina, me voy a otra iglesia. Pero si no estás de acuerdo, no te quedes y causes divisiones. Ay, hermano, es que a la iglesia que voy, habla de lenguas, no te gusta, habla con el pastor, y si siguen haciéndolo y no estás de acuerdo, vete a la iglesia. Pero si te quedas en esa iglesia, acepta la doctrina que se te enseña. Porque no es honesto, es ser hipócrita, y comienzas a convertirte en un lobo sin que tú te des cuenta. Cuídense de personas que se acerquen a aconsejarles eso. Dile antes de eso: ¿ya hablaste con el pastor? ¿Ya le mostraste tu desacuerdo?
ya le dijiste que no estás de acuerdo en tal y tal cosa, ten el valor de hacerlo, o con tu líder espiritual. ¿Por qué? Porque te puedes convertir en un lobo. Y finalmente, en segunda de Pedro capítulo 2, nos damos cuenta, hermanos santos de Dios, que la Biblia no solamente es miel, ¿verdad? Hay duras cosas que tenemos que escuchar y las tenemos que decir. Y ya repito, por eso Jesús fue crucificado. ¿Se imaginan al Hijo de Dios? Hipócritas, fariseos, serpientes, anacondas, nauyacas. El Hijo de Dios, ¿se imaginan? Y dice la Biblia que Él nunca pecó. Cristo tuvo necesidad que hablar fuerte. Porque hay necesidades, hay ocasiones en que se tiene que hablar fuerte. Y se tiene que poner sobre los puntos las íes. Y se tiene que delinear claramente y saber exactamente qué cosa es la iglesia, cuál es la disciplina de la iglesia, cuál es la responsabilidad de ustedes, cuál es la responsabilidad de nosotros y qué tenemos nosotros que hacer para poder ser bendecidos por Dios. Y tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y cuando Cristo decía, mis nenes, misericordiosos, Dios es amor, lo comenzaron a seguir. Pero cuando se paró y les comenzó a decir, hipócritas, fariseos, serpientes, anacondas, cobras, escorpiones, etcétera, etcétera, Juan 6, le comenzaron a dejar de decir, porque la gente quiere solamente que la acaricien. Ay, mi chiqui, mi chilín, venga para acá, mi chiqui, pobrecita viejita, voy a traer una cobra allá adentro enrollada. En 2 de Pedro 2, o sea, confundimos la verdad con el sentimentalismo. En 2 de Pedro 2, todo el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, nos describe a los falsos profetas y nos describe a los falsos maestros. Versículo 1, hubo falsos profetas entre el pueblo como habrá, es una profecía, habrá entre ustedes pseudo didascalos, que se tradujo falsos maestros. Y miren lo que dice, que introducirán encubiertamente. ¿Cómo se siembra dentro de la iglesia la división? Debajo del tapete, debajo del agua, a escondidas, como lo hizo Judas. Encubiertamente se meten y se comienzan a sembrar ideas, semillas en las ovejas, y nosotros, los líderes, tenemos que estar al tanto de esas cosas para poder descubrir a los lobos. Y estas personas, dice la Biblia, no son salvados. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 22, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué un perro, cuando echa la comida, se la vuelve a tragar? ¿Por qué? Porque es perro. Si fuera canguro, si fuera hipopótamo, si fuera caballo, no haría eso. Pero la naturaleza perruna, o canina, ¿verdad? Es lo que lo lleva a hacer. ¿Por qué el puerco lo lavas y le pones champú y le pones perfumito y lo sacas? Venga, si mi puerquito, mi porky pig, y regresa otra vez al lodo. ¿Por qué es puerco? Porque es su naturaleza. Aman el lodo, aman el vómito. ¿Qué se necesita para que el perro ya no vuelva a comerse lo que echó? ¿Qué se necesita para que el puerco ya no regrese otra vez al lodo? Se necesita cambiar su naturaleza, que deje de ser perro y que deje de ser puerco. ¿Qué se necesita para que un hombre deje de pecar? Cambiar su naturaleza. Aquí demuestra que estos hombres no eran salvos, o sea, nunca cambiaron su naturaleza por la naturaleza divina de Dios. Y cuando recibimos una naturaleza nueva, que es la naturaleza divina de Dios, nos damos cuenta que ya, aunque volvemos de vez en cuando, y aunque de vez en cuando caemos en el lodo, ya no vivimos en el lodo, ni vivimos comiéndonos lo que nos lo que vomitamos, sino que comenzamos a darnos cuenta que eso ya no puedo yo volver a tragarme otra cosa, ni eso volver a hacer estas cosas, ni volver a fumar, ni volver a tomar, ni volver a emborracharme, ni revolcarme en el cieno. ¿Por qué? Porque ya no lo siento, tengo naturaleza, y esta naturaleza es santa. Esta naturaleza ama la santidad, esta naturaleza ama la paz, ama a Dios, y cuando lo hago y cago en el lodo, y cuando me trago algo y lo vuelvo a echar, me doy cuenta que
ofendo a Dios, me siento mal, me siento culpable, y es un síntoma de que soy hijo y soy hija de Dios. Es interesante que nosotros podamos entender claramente, pues, que estos símbolos en la Biblia representan dos cosas: la gran ramera, el sistema religioso apóstata, y el poder político que representa la bestia. Nos damos cuenta que esta bestia y esta ramera, el poder político y el poder religioso, siempre desde Nimrod, Génesis 10, irán de la mano, como lo dijimos en la última conferencia. Vuelvo a repetir, el sistema religioso, el poder religioso del mundo, es increíble la influencia que tiene, como lo podemos ver en el Medio Oriente. El Medio Oriente todo es religión. Los ataques suicidas, los terroristas suicidas. Ahora el desayuno de octubre se va a llamar el terrorismo mundial. Y por cierto les anuncio, nos dieron la buena noticia que va a ir Televisa a filmarlo. El 20 de octubre es, ¿verdad? 20 de octubre en el Mar Isabel Sheraton va a ir Televisa a filmar la conferencia Terrorismo Mundial. Consigan sus boletos ya desde ahora. Y vemos el poder religioso y el poder político siempre en la mano. ¿Por qué? Porque el poder político, ¿qué es? El poder que quiere controlar, dominar, enseñorearse de la gente. Dijo Cristo, los políticos, los presidentes, los gobernantes se enseñorean de las naciones y las oprimen. Entre ustedes no debe ser así. O sea que es inherente la corrupción a la política. Es algo natural que la política esté unida, ¿verdad?, a la corrupción. Son excepciones, garbanzos de libra, los políticos que no son corruptos o no se corrompen. Porque el ser humano, al llegar a controlar y darse cuenta que está enfrente de mucha gente y que tiene el poder absoluto, eso enferma y trastorna. Es como un cáncer para el ser humano, porque no fuimos creados para el poder ni para el aplauso, fuimos creados para darle la gloria a Dios. Esto es por lo cual la Biblia termina en Apocalipsis 17 con estos dos poderes, uno arriba del otro: la mujer, el sistema religioso, montado sobre la bestia, el poder político. ¿Por qué? Porque el poder religioso domina el poder político al principio, y lo vamos a ver con la historia de todos los imperios, las otras clases. Pero después de que el poder político, escúchenme los que están en la política y los que les gusta la política, no es malo ser político, ni es malo que te guste la política, no es malo. Lo malo es que entres a la política sin Cristo, porque el sistema te absorbe y te corrompe. No vas a aguantar, es la presión demasiado grande. El poder religioso al principio domina al poder político. Cuando Cristo fue crucificado hace 2000 años, ¿qué poder fue el que lo llevó ante el poder político? El poder religioso. Los fariseos, el Sanedrín, se juntaron, contubernio, complot, y lo llevaron ¿a dónde? Ante Pilato, que representaba el gobierno de Judea. El gobierno de Galilea lo representaba Herodes. Eran dos gobernadores. Pilato era gobernador de Judea y Herodes gobernador de Galilea. Lo llevaron ante el poder político porque el poder político tenía la prerrogativa de ejercer la pena capital. El poder religioso en tiempos de Cristo no podía sentenciar a muerte, porque la prerrogativa le pertenecía a Roma. Roma, donde llegaba a los poblados, a las colonias, a los pueblos, respetaba la política del pueblo o del país que conquistaba Roma, pero el poder de la espada lo tenía Roma finalmente. Ningún pueblo podía sentenciar a muerte más que el poder romano. Por eso les urgía a los del Sanedrín que Pilato dictaminara y declarara que Jesucristo era culpable, porque solo Pilato podía crucificar a Cristo y sentenciarlo a muerte. Entonces vemos que Pilato, ante la presión del pueblo religioso, ante la presión del poder religioso, Pilato cedió sus convicciones por quedar bien con el pueblo, por no causar una subversión, y crucificó y vendió, se prostituyó legalmente. La ley romana decía que no se podía condenar a ningún ser humano si no había testigos y si no había algo digno de su muerte. Y Pilato mejor prefirió lavarse las manos y dijo: ahí se los entrego, hagan lo que quiera con él. Esa fue la culpa de Pilato. Pero una vez que el poder religioso usó al poder político y el poder político le dijo al poder religioso: crucifícalo, después el poder político persiguió al poder religioso durante 350 años.
Cuando el poder político usa al poder religioso para sus fines, como siempre lo ha usado, le conviene al poder político usar que la mayor parte de la gente, si en una nación la mayoría son católicos, el poder político tiene que estar a favor de los católicos. Si una nación es protestante, tiene que estar a favor. Si una nación es musulmana, tiene que estar a favor de los musulmanes. Tienen que estar a favor de la mayoría, porque es la mayoría la que vota por ellos. Esto es normal y lógico, no tiene ninguna ciencia. Entonces nos damos cuenta cómo el poder religioso es la más fuerte influencia sobre el poder político. Lo vemos en México, en Guatemala, en Latinoamérica, en cualquier parte donde gobierna la religión. Controlan medios de comunicación, controlan candidatos, controlan las diversiones, controlan la cultura, controlan la música, controlan todo absolutamente. Y después el poder político se deshace de la ramera y la crucifica y la mata y la quema, como lo vamos a ver en Apocalipsis 17. Muy bien, entonces nos damos cuenta aquí en estas dos secciones del Apocalipsis, capítulo 17 y 18, que lo vamos a ver más adelante después, de qué forma los dos principios los encontramos en el capítulo 17 de Apocalipsis. El principio es el acceso a Dios es a través del sacrificio. La religión dice no, es a través de las obras. Y el otro es el principio del gobierno humano. Estas dos esferas deben mantenerse separadas. Dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Y no podrán ser administradas por la misma persona, de acuerdo a la Biblia, hasta que vuelva el Mesías a gobernar la tierra. Por eso Dios le dijo a Israel, el rey tiene que venir de una tribu, el sacerdote tiene que venir de otra tribu. Tenemos que separar los dos poderes, porque solo Dios sabe en la Biblia que cuando se juntan los dos poderes, la corrupción es mucho, mucho más grande. Como lo vimos en la crucifixión de Jesucristo y lo vemos actualmente también. El rey debería de provenir de la tribu de Judá, el sacerdote de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. En Israel ningún hombre podía ser profeta y ser rey al mismo tiempo. Dios se los prohibió, porque los dos deberían de provenir de diferentes tribus. Estos principios están establecidos, instituidos en la palabra de Dios desde hace miles de años. Qué increíble relevancia tienen todas estas verdades a la luz del siglo XXI. A la luz de lo que estamos viendo en Europa, la Unión Europea, en Estados Unidos, la guerra del Medio Oriente, los problemas religiosos mezclados con la política de México, de Guatemala, en Latinoamérica, de qué forma tan grande se llevó por 500 años la muerte de miles de personas, de qué forma tan tremenda durante 500 años el Vaticano, el que no pudiera someterse al Papa, le cortaban la cabeza. 500 años. Ningún rey francés, ningún rey inglés, ningún rey español se podía casar sin el permiso del poder religioso.